Damos paso a la siguiente investigación, denominada Factores de riesgo para síntomas respiratorios de COVID-19 antes de la cuarentena en Colombia, Cali, Colombia 2020, estudio de casos y controles, cuyo objetivo del proyecto de investigación es determinar factores de riesgo para diseminación del COVID-19 en el contexto de inicio de la epidemia en Cali en marzo de 2020. Damos paso entonces a la doctora Diana Caicedo y la doctora Lida Osorio, médicas epidemiólogas, docentes universitarias de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la Universidad del Valle. No creo. Ay. Hola. Buenos días a todos. Muchísimo gusto, como me presentaron, Diana María Caicedo. Este estudio de factores de riesgo y síntomas respiratorios COVID-19 antes de la cuarentena en Cali, un estudio de casos y controles, en su momento fue realizado por la Sala de Análisis de Riesgo de COVID de la ciudad, que estaba liderada por la Universidad del Valle y donde trabajamos también con profesores de la Universidad Javeriana y con profesionales y estudiantes de epidemiología para realizar estas investigaciones y otros seguimientos de la epidemia. La investigación que realizamos hace parte de la vigilancia epidemiológica en el contexto de una investigación de una epidemia, y en ese contexto es importante conocer los factores de riesgo que se asocian a que se transmita o no una enfermedad y que favorecen su ocurrencia. Entonces, por eso quisimos determinar los factores de riesgo para diseminación de COVID-19 en el contexto de inicio de la pandemia en marzo. Aunque esta investigación se realizó al inicio de la pandemia, pues es muy importante presentar sus resultados en este momento, ya que estamos a puertas de volver a un escenario similar al que estábamos al inicio de la pandemia, cuando ya después del 1 de septiembre. Entonces, ¿nos puedes dar algunos indicios o recordar algunos puntos que favorecen la transmisión de la enfermedad? La siguiente. Para recordar y contextualizar un poco en el momento en el que estábamos, en el momento exacto que se realizó el estudio, Colombia reportó su primer caso de COVID en marzo, el 6 de marzo, iniciando la fase de contención en el país, y 5 días después la OMS declara la epidemia de COVID como una pandemia. Y Colombia inicia mayores esfuerzos para prevenir la transmisión de esta enfermedad. Cali presenta su primer caso el 15 de marzo y empieza a establecer una serie de estrategias también que están relacionadas con la movilidad desde el aeropuerto y seguir los lineamientos que se daban desde el nivel nacional. Declara el toque de queda como una medida preventiva y ley seca y para controlar un poco el brote que se estaba presentando en ese momento, y el 24 de marzo se inicia la cuarentena obligatoria. En ese momento ya Cali contaba con 17 casos confirmados, pero con más de 1000 reportes de casos probables para COVID. Y decidimos hacer nuestra investigación teniendo en cuenta esos casos probables de COVID. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y en ese momento también de la epidemia, para contextualizar, estábamos en una rápida diseminación de los casos, tanto de manera temporal como espacial. Si vemos, la epidemia inició con puntos focalizados en el norte y en el sur de la ciudad, pero rápidamente pasa a presentar casos también en el occidente, centro y oriente de la ciudad. Y si vemos la segunda gráfica, la presentación de los casos, perdón, la anterior. La presentación de los casos, comparado con modelos que se había diseñado, estaba disparado en ese inicio de la pandemia. Y empiezan a encontrarse casos en estudio en momentos tempranos de la pandemia, lo que motiva a hacer la investigación buscando factores que se relacionen con la transmisión, un poco ya hacia una transmisión comunitaria que se pudiese estar presentando. La siguiente. La siguiente.
Entonces, cuando pensamos en factores relacionados a epidemias por enfermedades respiratorias, pues en esta era muy claro los viajes internacionales y el contacto con casos sospechosos o casos confirmados de coronavirus, pero también hay que tener en cuenta que las enfermedades respiratorias están favorecidas por contextos en las ciudades y esos contextos están relacionados con la movilidad o con situaciones que favorecen la aglomeración. Y eso ya lo estábamos viendo en otras ciudades del mundo. Entonces decidimos hacer un diseño de caso y control para hacer esta investigación de factores de riesgo asociados a la diseminación de la epidemia y en ese diseño de caso y control tener como caso los sospechosos para COVID y como controles los que fueran descartados como sospecha para COVID. Como población de estudio, eran las personas que eran registradas en la base de datos del Sistema Integrado de Comunicación de la ciudad, personas que contactaban la línea de atención para reportar síntomas relacionados o no para COVID. Incluimos todos los registros, solamente que nos aceptaran una participación voluntaria en el momento de la llamada y solamente excluimos a los que no tenían posibilidad de contactarse. La siguiente, por favor. El estudio fue realizado entre el 25 de marzo y el 12 de abril, pero seleccionamos las personas que estaban en la base de datos entre el 20 y el 24 de marzo. Como casos sospechosos se tuvieron en cuenta los criterios para definir los casos y los controles, el tamizaje telefónico que se hacía en ese momento. Y ese era basado en la definición de caso de la ficha epidemiológica 346, que era infección respiratoria aguda para nuevo coronavirus. Teníamos en cuenta el historial de viaje, el ser trabajador de la salud o tener contacto con trabajador de la salud y el antecedente de contacto estrecho con un caso confirmado de COVID, era lo que nos definía el caso, si era un caso sospechoso o no. El siguiente, por favor. Entonces teníamos como caso toda persona con al menos uno de estos criterios de la tamización telefónica y que haya sido clasificado como sospecha de COVID. Y como control la persona que no tenía ninguno de esos criterios. Se incluyeron, o la muestra calculada, fueron 117 casos, con 3 controles por cada caso, de 349 controles en total, y se hizo una selección aleatoria tanto de los casos como los controles en la base de datos. Listo. En el método de recolección lo que hicimos fue ya una vez seleccionados nuestros controles y los casos que iban a participar en el estudio, hicimos una encuesta telefónica donde indagábamos los factores de riesgo y otras variables en relación a haber estado expuestos a esas condiciones o a esos espacios en los 14 días antes al inicio de síntomas. Se entrevistaron tanto adultos como niños. En el caso de los niños, los padres eran los que contestaban la encuesta sobre los factores de riesgo. En relación al análisis, calculamos los factores de riesgo utilizando un método de análisis de regresión logística múltiple y calculamos una medida muy importante para la toma de decisiones a nivel de salud pública, que es el riesgo atribuible a la población, que es una medida que nos va a dar información sobre el impacto que tiene ese factor de riesgo sobre la población y si manejamos o eliminamos o controlamos o prevenimos ese factor de riesgo, pues vamos a tener posibilidades de prevenir o no la enfermedad. Bueno, entre los factores de riesgo que nosotros evaluamos tenemos características del individuo relacionadas como edad, sexo y ocupación, exposición familiar relacionado con las convivencias con personas de riesgo, con personas con síntomas y la realización de reuniones familiares o de amigos. Miramos exposición a COVID relacionado con viajes internacionales y nacionales y el contacto estrecho con caso confirmado o sospechoso para la enfermedad. La siguiente, por favor. Otros factores de riesgo, entonces, el uso de la infraestructura de transporte, entendida como el uso del transporte público,
el formal, como también teníamos en cuenta transporte informal y el transporte privado, ya sea desde el punto de vista de motorizado o no motorizado. Y la asistencia a terminales terrestres, aéreos y fluviales en la ciudad o en las ciudades cercanas a Cali. El otro factor que evaluamos fue la asistencia a espacios públicos, estos relacionados con servicios bancarios, servicios de salud, servicios públicos, relacionados con comercio como centros comerciales, abastecimiento, lugares de abastecimiento, ya sea de alimentos o de otros recursos, y espacios públicos relacionados con la recreación y la cultura, museos, sitios de recreación, los parques de piscinas y demás. Listo. La siguiente, por favor. Como parte entonces del resultado en esa base de más de 1000 casos que contenía la base de datos del sistema de comunicación, más de 1000 registros, seleccionamos 426, de los cuales hubo unos que se tuvieron que excluir porque no se podían contactar, y finalmente se pudieron contactar 373, de los cuales se excluyeron 4, para finalmente quedar con 101 casos que pudimos revisar el criterio de inclusión en ellos y 268 controles. De estos, 4 personas no quisieron participar por diferentes causas en los casos y 37 personas en los controles, unos por estar entre los controles asintomáticos, que fue lo más frecuente, no desistieron de seguir con la encuesta. Para finalmente utilizar en el análisis 97 controles y 97 casos, perdón, y 231 controles. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las características de la población que encontramos, la mediana de edad de toda la población que consultamos fue 34 años, similares tanto en casos como en los controles. Entre los casos fue más frecuente tener, estos casos son casos sospechosos para COVID, ¿no? Fue más frecuente tener mujeres, población que residía en la zona sur de Cali, población con antecedentes de viajes internacionales, aunque también teníamos un buen volumen de población que no había tenido antecedentes a estos viajes, población en régimen contributivo también fue frecuente en nuestros casos, y en relación a los usos del transporte, fue más frecuente el uso de transporte particular en toda la población de estudio, pero ahorita vamos a ver que les voy a presentar los resultados para 2 grupos importantes. El primer grupo es para aquella población que tenía antecedentes de viaje al exterior, mientras que el segundo grupo es la población sin antecedentes de viaje al exterior, que nos va a hablar de más cómo se pudiese estar dando la transmisión de la enfermedad en ese momento. La siguiente, por favor. Entonces, esta primera tabla donde mostramos los ORs que nos hablan de la oportunidad de ser un caso sospechoso, dado unas condiciones o unas características o los factores de riesgo, nos muestra, y estos primeros resultados son para toda la población, ese grupo en el que tiene pacientes con antecedentes o participantes, perdón, con antecedentes de viaje al exterior. Entonces, como factores de riesgo en esta población encontramos que el residir en la zona sur para las personas que tenían antecedentes de viaje al exterior era un factor de riesgo, elevaba el riesgo hasta 3 veces comparado con la población que vivía, por ejemplo, en la zona norte. Mientras que los factores más importantes para esta población fueron los viajes internacionales y el contacto con un caso confirmado, un caso sospechoso de COVID, que era algo esperable porque era parte de la definición de caso misma. Entonces, el tener viajes internacionales elevaba el riesgo hasta 40 veces en comparación a quien no lo tenía,
y el tener un contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID elevaba el riesgo hasta casi 11 veces en comparación a quien no haya tenido ese contacto. Pero encontramos también otras condiciones de la ciudad que elevaban el riesgo para ser caso sospechoso de COVID. En este caso, el usar el transporte masivo mío elevaba el riesgo hasta 3 veces en comparación de aquellos que no lo usaban. La asistencia a cafeterías, y ahí está más relacionado porque son espacios donde la gente se queda o puede quedarse por un tiempo haciendo alguna actividad, y la asistencia a las cafeterías elevaba el riesgo también hasta de 3 veces ser un caso sospechoso para COVID. En este caso, la asistencia de cajeros en la población que venía del exterior, elevaba el riesgo de 2 veces por encima de aquellos que no asistieron en esos 15 días previos a utilizar un cajero. Pero encontramos también factores protectores que daban información hacia dónde también dirigir las acciones de prevención. Y el utilizar los traslados a pie, el transportarnos a pie, era un factor protector para ser un caso sospechoso de COVID. Eso en la población que tenía antecedente de viaje al exterior. Cuando hicimos el análisis en la población sin antecedentes de viaje al exterior, pues factores como el área geográfica se continuaron presentando como relacionados con ser sospechoso de COVID. El contacto estrecho con un caso confirmado sospechoso también seguía siendo un factor de riesgo relacionado con los síntomas respiratorios de COVID, y aparece nuevamente el usar el transporte masivo mío como un factor de riesgo. Miren ustedes que en el anterior el tener el contacto con otra persona sospechosa aumentaba 10 veces el riesgo, hasta 11. Aquí ya para las personas que no tenían antecedentes de viaje al exterior, ese riesgo aumentaba hasta 18 veces. ¿Listo? Ok, la anterior. Entonces veíamos aquí en la población sin antecedentes de viaje al exterior cómo aparecían otros factores relacionados con el riesgo a tener síntomas respiratorios relacionados con COVID. Entonces vemos que también aparece en el usar el transporte a través de aplicaciones. Ese uso de transporte a través de aplicaciones aumentaba el riesgo para ser un caso sospechoso de COVID hasta de 3 veces. La asistencia a cafeterías volvía a aparecer en esta población. Y aparece la asistencia a tiendas de altos descuentos en la ciudad, que aumentaba el riesgo de 2.5 veces en comparación a aquellos que no asistían a estas tiendas de altos descuentos. Y están un poco relacionados por los que estas tiendas tienen espacios más pequeños y como tienen altos descuentos, más visitadas por la población, y allí es donde puede haber aglomeración de las personas. Y encontramos factores protectores en que aparece la asistencia a panaderías como una compra más rápida en un lugar específico, no se quedan las personas en la panadería, y el transporte a pie como otro factor protector para la aparición o para tener síntomas respiratorios relacionados con COVID. La siguiente. Entonces, cuando hacemos el análisis de factores de riesgo, estimar el riesgo atribuible a la población nos orienta de cuáles son los factores que están causando mayor impacto, y hacia esos son los que deberíamos orientar nuestras intervenciones. Entonces, cuando veíamos para las dos poblaciones la proporción de casos de síntomas de COVID que se podrían evitarse si interviene el factor de riesgo, encontramos que interviniendo el factor de riesgo del contacto estrecho, logrando el distanciamiento, logrando los aislamientos, podríamos disminuir hasta más del 50% de los casos que se producen en la población. Hasta ese punto, si lo lográbamos intervenir. Si lo eliminamos, llegamos hasta allá, pero a medida que hacemos las intervenciones, pues vamos alcanzando un porcentaje.
El otro punto importante era el transporte masivo, que si logramos intervenir o mejorar las intervenciones que se hacen en el transporte masivo para evitar la transmisión de la enfermedad, logramos disminuir hasta en un 40.6% de los casos en la población. Y otras intervenciones en relación a los cajeros o las cafeterías o a las aplicaciones de app nos harían disminuir hasta un 30% de los casos si hacemos las intervenciones adecuadas a ese nivel. ¿Listo? La siguiente. Entonces, tenemos como conclusiones que el antecedente de viaje y conocer o convivir con una persona sospechosa sigue siendo un factor de riesgo para ser caso sospechoso de COVID. Y esto hace parte de la definición del Civigila en su momento. El contacto de casos confirmados o sospechosos es el principal factor de riesgo y es un factor de riesgo que se debe continuar en la intervención permanente, como lo presentaban desde la Secretaría de Salud. El uso del sistema de transporte masivo tiene un riesgo atribuible tan importante que, dado a la cantidad de personas que utilizan el transporte masivo en Cali, si intervenimos y continuamos con las intervenciones adecuadas en el transporte masivo, podríamos disminuir un porcentaje importante del número de casos en la ciudad. Como factores protectores, el transporte a pie y el uso de las panaderías, donde las personas no se quedan en espacios específicos, podrían ser promovidos para disminuir la diseminación de la enfermedad en la ciudad. Y por su infraestructura, los supermercados de bajo costo pueden tener unos mayores retos para cumplir las medidas de restricción de ingreso y de distanciamiento, con lo cual, dado a que son factores asociados, pues también requerirían su intervención. En un momento dado, cuando hicimos el proyecto y obtuvimos los resultados, se enviaron las respectivas recomendaciones a la Secretaría de Salud, sobre todo llamando a la intersectorialidad de las acciones, porque intervenir la movilidad y el espacio público pues está por encima, se trabaja con otras secretarías más allá de la Secretaría de Salud. Entonces, por eso se requiere esa acción intersectorial. Entonces, les voy a contar algunas de las recomendaciones que se hicieron, pero que al mismo tiempo ahorita son de gran importancia, dado a que vamos, como les decía, después del 1 de septiembre vamos a tener un comportamiento similar en la ciudad sin cuarentena como lo tuvimos antes de marzo. La siguiente, por favor. Entonces, como recomendaciones, evitar que el transporte masivo sea un espacio de superpropagación, estableciendo medidas específicas como fomentar el distanciamiento físico en estaciones y dentro de los buses mediante señalización y demarcaciones de distancia. Entonces, esto es continuar las acciones y fortalecer las acciones que se están haciendo en ese sentido, revisar permanentemente las estaciones para reorganización de flujo de las personas en las filas y en las entradas y salidas de los buses, evitar el aire acondicionado recirculante en los vehículos y continuar con la permanente desinfección y limpieza del mío y de las estaciones, de los buses y de las estaciones. Realizar educación para la salud en relación con las medidas preventivas del contagio para los usuarios y los empleados. Promover el lavado de manos en las estaciones del mío sigue siendo una de las recomendaciones básicas para poder contribuir al control y a evitar la diseminación de la enfermedad en este nuevo panorama que nos espera después del 1 de septiembre. Y evaluar si las estrategias de intervención estatales están actuales frente a la movilidad están funcionando o no, sería otra de las recomendaciones. La siguiente. En términos de los otros factores de riesgo, entonces todo lo que se ha realizado en relación a mantener las desinfecciones o lograr la desinfección de los taxis o transportes a través de aplicaciones, y las recomendaciones en cuanto al número de pasajeros. Fomentar el uso del transporte a pie en la ciudad, y esto implica implementar normas para la seguridad de los peatones,
que están relacionadas con ampliar y fomentar el uso de la infraestructura peatonal, pero también para poder movilizarnos a pie o en bicicleta, que parecen ser medios de transporte que nos protegen más frente a la diseminación de la enfermedad, ampliar esos bicicarriles o establecer bicicarriles temporales y asegurar que las aceras queden libres para el uso de los peatones, en especial en zonas concurridas. Siguen siendo pues recomendaciones que se pueden seguir manejando para esta nueva temporada después del 1 de septiembre. Incrementar los esfuerzos de distanciamiento para acceder a los servicios, implementando señalizaciones en las aceras que conducen a espacios como bancos, tiendas y las nuevas normas de colas para acceso a los servicios, logrando el distanciamiento físico de la población. Todas estas medidas también requieren acciones intersectoriales para lograr la seguridad de la población en los espacios públicos. Los espacios públicos y donde se prestan servicios son espacios muy importantes para que la ciudad mantenga su desarrollo y pueda funcionar como un centro urbano. Sin embargo, se requiere que esos espacios sean seguros para esta nueva etapa de la pandemia en nuestra ciudad. Entonces se busca que ese trabajo intersectorial permita esa seguridad de tener espacios al aire libre con seguridad para la población en cuanto a su movilidad. Lo otro es continuar esas supervisiones que se hacen sobre las desinfecciones y los manejos de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos, fortalecer las acciones dirigidas a la detección y vigilancia de casos y seguimientos, o sea, el rastreo que se está realizando de casos. Es muy importante seguir en todos los fortalecimientos en ese sentido, establecer las estrategias participativas de educación para la salud relacionadas con la transmisión y las estrategias de prevención para toda la comunidad para poder así promover acciones preventivas. Y como ya nos vamos a volver a abrir para la movilidad entre áreas geográficas de Colombia y posteriormente internacionales, también establecer los tamizajes de viajeros como parte de las acciones para disminuir la diseminación en esta nueva etapa de la pandemia en Cali. Listo. Muchísimas gracias. Vale. La primera es si usted considera que es importante la limpieza de la suela de los zapatos y cuál recomendación especial daría al usar el transporte masivo. Pero regáleme un minuto, el presentador le hace las preguntas y usted responde. Pero son ¿listo? Bueno, nos avisan entonces, ¿vale? Dos preguntas que ingresaron a través de nuestros canales virtuales. La primera consiste en: ¿considera usted importante realizar desinfección de zapatos? Bueno, mi consideración más importante en términos de las medidas que podemos hacer desde el punto de vista individual es el lavado de manos frecuente y exhaustivo como una de las principales medidas y lograr el distanciamiento social. Una vez nosotros salimos de nuestras viviendas, pues nos vemos como en otros espacios en los que es más acostumbrado los tapetes para la limpieza de los zapatos. Sin embargo, se ha recomendado todo lo relacionado con limpieza de superficies en relación a los que están más en contacto con las manos y todo lo que tiene que ver con la limpieza e higiene de los hogares y de las viviendas. Entonces, en ese sentido, mientras mantengamos la limpieza adecuada de los hogares y demás, y la recomendación de cuando salimos a la calle y tener cuidado, retirar las ropas cuando ingresamos a nuestros hogares, pues creo que sería suficiente. La relación entre colocar los
los zapatos en desinfectantes, pues no hay estudios epidemiológicos que hayan evaluado exactamente esa estrategia como medida de prevención. Pero si pensamos en las medidas de prevención, la primordial es el lavado de manos y el distanciamiento físico. Gracias, doctora. Segunda pregunta, ¿qué recomendaciones nos puede brindar para el uso del sistema masivo, el mío? Bueno, como las recomendaciones allí que presentaba estaban muy dadas a crear espacios seguros en las estaciones y en los buses del mío. Pero adicionalmente, como individuos, podemos implementar recomendaciones como el lavado de manos. Si se facilita en las estaciones y está ahí disponible, hacerlo. Tanto puede ser al ingreso como a la salida de las estaciones del mío. Llevar siempre su tapabocas bien puesto, que cubra la nariz y la boca, porque a veces estamos en esos espacios sin el uso adecuado del tapabocas. Como en el mío es difícil mantener la distancia de los 2 metros, lograr que estemos a una distancia de al menos 1 metro de las otras personas, tanto dentro del bus como en las filas. Sin embargo, a veces esto es complicado y ahí es donde es importante el uso del tapabocas correctamente. Adicionalmente, pues hay otras recomendaciones más generales, como que no cantemos, evitemos estar en conversaciones muy frecuentes con otras personas, evitar comer dentro del mío. Esto hace que tengamos que remover el tapabocas y allí en ese procedimiento de quitarnos el tapaboca, pues podemos contaminarnos los tapabocas al mismo tiempo. Serían como las principales, pero si tenemos ese espacio del mío con la posibilidad de hacer lavado de manos dentro de las estaciones, esa sería la más primordial. Muchísimas gracias.